Bienvenidos una vez más al canal de Principia. En esta ocasión os vamos a explicar cómo trabajar con diarios de aprendizaje utilizando la herramienta de Google Drive. Ya en un vídeo anterior os explicamos cómo crear un entorno de trabajo entre profesor y alumnos y en donde básicamente lo que hicimos fue crear una carpeta común para profesor y alumnos y una carpeta individual donde solo podía acceder el alumno y el profesor. Bien, pues sobre esa estructura incorporamos ahora una nueva carpeta que es la carpeta del profesor. Bueno, la hemos incorporado aquí simplemente para que entendáis perfectamente cómo va a ser el flujo de trabajo, aunque esta carpeta del profesor podría estar en cualquier ubicación dentro de su Google Drive, dentro de su cuenta de Google Drive. Bien, lo primero de lo que partiríamos es, bueno, pues el profesor, nos vamos a meter dentro de la carpeta del profesor, que es personal, solamente del profesor, tendría una carpeta del diario de aprendizaje y dentro de ese diario de aprendizaje lo que tendría es una plantilla, ¿vale? Que es la que le va a proporcionar a los alumnos para que ellos de forma personal pues rellenen su diario de aprendizaje. Bien, podría ser una plantilla como esta. Nosotros aquí hemos utilizado como ejemplo pues un diario de aprendizaje guiado donde lo que le proporcionamos al alumno es una serie de preguntas para que puedan de forma guiada darle respuesta en cada momento en el que se solicite una entrada a ese diario de aprendizaje. Bien, pues bien, en este caso y teniendo esta plantilla de diario de aprendizaje, lo primero que tendríamos que hacer es que esta plantilla estuviese visible para cada uno de los alumnos para que, haciéndose una copia, puedan empezar a trabajar sobre su propio diario de aprendizaje. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues nosotros, que lo tenemos en nuestra carpeta del profesor, lo que primero que vamos a hacer es, vamos a hacer una copia, seleccionamos y creamos una copia del documento, y dicha copia del documento, que es la que aquí tenemos, lo que vamos a hacer es, vamos a moverla a la carpeta común, carpeta que es a la que tienen acceso todos los alumnos. Dentro de común hayamos creado una subcarpeta que se llama diarios de aprendizaje, pues lo vamos a meter ahí. Copiamos, lo movemos y listo. De manera que si nosotros, que estamos en la clase, nos vamos a nuestra carpeta común y a nuestro diario de aprendizaje, lo que tendremos, bueno, esta es una antigua, vamos a eliminarla, lo que tendríamos es una copia de la plantilla del diario de aprendizaje. ¿Vale? Este documento ya sería visible por todos los alumnos de la clase. ¿Qué es lo que tendría que hacer cada alumno? Bueno, pues supongamos que somos este alumno, que somos Francisco de Pablos, y lo que vamos a hacer es dentro, vamos a eliminar esta que es antigua, ¿vale? Dentro, Francisco Pablos, dentro de su carpeta de diario de aprendizaje, lo que vamos a hacer es incorporar esa plantilla a mi carpeta personal, a mi carpeta de Francisco de Pablos, para que pueda empezar yo como alumno a escribir o a introducir entradas dentro de mi diario de aprendizaje. Para ello me iría a la carpeta común, que es visible para mí, puesto que está compartido, y repetiríamos el proceso anterior, es decir, me haría una copia, crearíamos una copia del documento y sobre esa copia del documento, ¿vale? Vamos a poner esta, la cambiaríamos de nombre y le pondríamos plantilla diario de aprendizaje Francisco de Pablos. Francisco de Pablos. Y le daríamos a aceptar. Esta carpeta plantilla diario de aprendizaje de Francisco de Pablos, lo que haríamos es, vamos a moverla a mi carpeta personal, de manera que en el apartado de compartidas sería Francisco de Pablos y le introduciría a su diario de aprendizaje. De manera que Francisco de Pablos, dentro de su diario de aprendizaje, lo que tendría es su plantilla de diario de aprendizaje Francisco de Pablos. Entrando ya en su plantilla, pues ya sería su plantilla personal, por lo tanto, lo que haría es introducir su nombre, por ejemplo, pues Francisco de Pablos, y el curso, pues venga, vamos a poner lo mismo, ¿no? Primero de la ESO A. Y
yo como Francisco podría, con fecha, imaginad 1 de marzo, pues podría ir introduciendo las entradas correspondientes. Bien, repitiendo el mismo proceso, cada alumno al final, dentro de su carpeta personal, tendría una carpeta de diario de aprendizaje, y dentro de esa carpeta de diario de aprendizaje tendría pues el diario de aprendizaje propio o personal. Bien, hasta aquí, bueno, el procedimiento, como veis, es bastante sencillo, aunque la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, una vez que cada alumno tiene su propio diario de aprendizaje, ¿cómo hacemos que yo como profesor pueda acceder a esos diarios de aprendizaje de una manera rápida y sencilla, sin necesidad de estar moviéndome entre cada una de las diferentes carpetas que tiene el alumno? Bueno, pues para ello lo que vamos a utilizar son los formularios de Google Drive. Vamos a verlo. Volvemos nuevamente a la carpeta del profesor. Y en diario de aprendizaje, lo que el profesor debería crearse es un formulario. Ahora vamos a ver cómo, al estilo del que aparece aquí. Es decir, a través de Google Forms, ¿vale? Accedería un diario de acceso a diarios de aprendizaje, primero de la ESO de la A, donde lo que vamos a pedir en el formulario es que cada alumno rellene dos campos. Uno, lo que es su nombre y apellidos, y otro, la dirección del propio diario de aprendizaje personal. Bien, esa dirección del diario de aprendizaje personal, ¿cómo lo sacaría el alumno? Bueno, pues la forma de sacarlo es bien sencilla. Si nos vamos al alumno, dentro del diario de aprendizaje, a la hora de ver su diario de aprendizaje, le podría dar el botón derecho, y en el apartado de compartir lo que se ve es lo siguiente. Es decir, que de momento este diario solamente está compartido, tal y como lo teníamos preparado, para el propio alumno y en este caso, en mi caso, que es el docente, ¿vale? De manera que en la parte de arriba lo que yo tengo es la dirección del diario de aprendizaje, que en el caso de tenerlo el profesor, pues teniendo esa dirección accedería directamente a ese diario de aprendizaje. Pues bien, pues esta dirección es la que tendría que copiar el alumno a la hora de rellenar el diario. Este diario, que es el que ha creado el profesor, lo publicaría, le daría la dirección al alumno, y lo que tendríamos es, dentro de este, vamos a ver el formulario publicado. Bien, le daría y el alumno accedería a este formulario. Este formulario solo tendría que acceder la primera vez, es decir, solamente la primera vez, ¿vale? No tendría que acceder nada más que la primera vez, simplemente para proporcionar la dirección del diario de aprendizaje personal al profesor. Para ello, imaginad, pues vamos a poner que esto sería Francisco de Pablos. Lo que haría es que rellenaría su nombre y apellidos, y aquí lo que tendría que copiar es la dirección que es la que hemos sacado anteriormente. Le daríamos a pegar, y una vez que ya tienes esto, le daríamos a enviar. Y dice, se ha registrado tu respuesta. Perfecto. ¿Esto qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es lo siguiente, es decir, que el profesor, vamos a cerrar aquí, el profesor, ¿qué es lo que tendrá? Bueno, pues lo que tendrá es, dentro de su diario de aprendizaje, tendría acceso al diario de aprendizaje, que sería el formulario publicado, pero curiosamente va a tener otro archivo que va a ser acceso a diarios de aprendizaje, respuestas, y donde, si os fijáis, lo que va a tener es acceso a cada nombre, las direcciones de los diarios de aprendizaje. De manera que yo lo que estoy consiguiendo es que en una única hoja Excel, bueno, hoja de cálculo, tenga un listado de todos mis alumnos, y en la parte de la derecha los links a cada uno de los diferentes diarios de aprendizaje de los alumnos. Es decir, que si yo entro en Fernando Sánchez y quiero entrar en su diario de aprendizaje, tan sencillo como ir a ese enlace, y me llevaría automáticamente al diario de aprendizaje de Fernando Sánchez, primero de la ESO, y donde aquí, pues lógicamente tendría las respuestas. Si por el contrario, a donde quiero es acceder al diario de aprendizaje de Francisco de Pablos,
pincharía aquí, ir a enlace y directamente me llevaría a la plantilla o al diario de aprendizaje de Francisco de Pablos. De manera que al final el acceso a todos los diarios de aprendizaje los voy a tener en una única hoja de cálculo, todas ellas. A su vez, esa hoja de cálculo podríamos utilizarla o aprovecharla para diferentes cosas. Por ejemplo, si si las entradas al diario de aprendizaje de los alumnos se va a realizar pues cada 15 días, yo aquí podría ir introduciendo, pues por ejemplo, si empezamos el día 1, pues el día 1 del 3 del 2014, la siguiente entrada sería, imaginad, pues sería el 15 del 3 del 2014, la siguiente sería el 30 del 3 del 2014, y yo aquí lo que puedo ir introduciendo son aquellas anotaciones mías personales, mías como docente, en donde yo puedo ir apuntando pues qué tipo de conceptos le está costando más a cada uno de los alumnos, qué dificultades están encontrando, qué dudas son las que están teniendo, o incluso poder, con el paso del tiempo, para un alumno concreto, conocer cuál está siendo su evolución a lo largo del tiempo. Es decir, que aquí tengo una doble lectura. Tengo una lectura horizontal por alumno y tengo una lectura vertical por cada sesión. De manera que yo también puedo no solo evaluar la evolución de mis alumnos, sino también cómo ha sido mi explicación de cara al entendimiento por parte de mis alumnos. O para evaluar pues, aquellos aspectos que considere más adecuados. Por tanto, de esta manera, a través de un simple formulario, lo que conseguimos es recopilar en una única hoja de cálculo toda la información. Por lo tanto, finalmente, y haciendo una recopilación de lo que hemos visto, el proceso ha sido bastante sencillo. Básicamente lo que hemos hecho es, hemos partido de una plantilla del profesor, que le hemos pasado a la parte común para que sea visible por cada alumno y que de esa manera cada uno pueda hacer una copia y disponer de esa copia suya ya personal en sus carpetas. Eso por un lado. Para ello nos hemos apoyado en un documento un procesador de textos, un documento normal de estilo Word de Google Drive y para ello hemos creado la carpeta. Y lo segundo que hemos hecho es, hemos utilizado los formularios de Google Drive para que a través de ese formulario solicitar al alumno dos cosas. Uno, el nombre y apellidos del alumno y la dirección en donde tiene tiene publicada el diario de aprendizaje. Y poco más. De esta manera, creo que podemos poner en marcha el uso de los diarios de aprendizaje, que son bastante una muy buena herramienta para los docentes y también lógicamente para los alumnos. Y eso ha sido todo. Espero que os haya resultado práctico. Como siempre, que lo pongáis en práctica, porque es la mejor manera de aprender, y nos seguimos viendo aquí en el canal de Principia. Hasta luego.